este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Vamos a hablar de la conversión hoy, porque es la conversión de San Pablo hoy. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque cada uno de nosotros tiene que ver un camino de conversión, ¿no? Y vamos a dar la lectura a la palabra de Dios de hoy. Primero voy a leer los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me crié en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a esto del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz de los que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirá todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que venían de Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras tu voluntad, vieras al justo y escucharas su palabra, porque deberías atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra del Dios. Te alabamos, Señor. Imaginaos si podemos leer esta última frase diciendo: levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Podemos decir que fue la más rápida preparación para un bautizo, con un descanso del espíritu, con un descanso de la vista, de comer y beber, y en 3 días, con una fuerza de Dios infusa, Pablo recibe la misión de ser un buen cristiano. Pensamos nosotros también. Este hombre seguramente ha recibido esta misión tan buena, tan fuerte, tan poderosa, y él mismo decía: me dirigía a Damasco, pero también con un pensamiento de traer presos a Jerusalén a creyentes y castigarlos. De aquí viene la fuerza del cambio. El cambio no viene de la fuerza humana, es una gracia. Y esta gracia puede venir también de un encuentro con el Señor, un encuentro poderoso con el Señor. Estos días, el Santo Padre, muy pocos saben, pero él escribió un mensaje para la jornada 56 de la comunicación social. Y en esto habla de la importancia de la escucha. Saúl escuchó la voz que venía del cielo.
Esta escucha nuestra, en nuestra vida, es esencial, porque si no escuchamos, como dice en el Deuteronomio 6:4, escucha Israel, tu Dios, escucha, escucha. La fe viene por la escucha. Si recordamos también San Pablo, dice en los Romanos 17, la fe viene de la escucha. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero con un corazón limpio, se nos abre los caminos de Dios. Y esta escucha nos lleva a la conversión. Cuando nosotros no escuchamos como si fuera cualquier voz, es la voz de Dios. La voz de Dios penetra a nuestro corazón a través de los oídos, pero los oídos tienen que estar dispuestos a recibir este mensaje de Dios. Si tenemos todo ruido, escuchamos la radio, escuchamos la voz, los gritos, todo es difícil reprender y tomar esta fuerza de Dios, de la escucha de la palabra. Y nos confundimos que esta palabra puede ser la misma que cualquier palabra en el mundo, y no es así. Solamente, decía también en esta encíclica Evangelium Gaudi, la alegría del Evangelio, decía el Papa Francisco, solamente dando una atención a aquel que escuchamos, aquel que está diciendo las cosas y cómo le escuchamos esta palabra, ¿no? Podemos crecer en la arte de la comunicación. También que no es una teoría o una técnica, sino es la capacidad del corazón que hace posible que estemos cerca del otro. ¿Qué hizo Pablo? Escuchó, pero esta vez escuchó con el corazón. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Sí, lo iluminó Dios, pero también escuchó diciendo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús. ¿Cuántas veces en el oído nos escucha Jesús? Jesús, soy yo, soy yo, soy yo, no me persigue, no me persigue, no me alejes de la familia. ¿A cuántas personas le dice Jesús, ¿por qué no me dejas rezar el rosario con tus hijos? ¿A cuántas madres, a cuántos padres que están ahora online a lo mejor nos está viendo y Jesús le está diciendo, la Virgen le está diciendo, ¿por qué no me dejas entrar en tu familia? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me ignoras? También San Agustín decía unas frases preciosas que decía también la escucha del corazón, corde audire, la escucha del corazón. Si no tenéis el corazón en los oídos, pues tenéis que tener los oídos en el corazón. Muy profundo lo que dice. Hay que analizar bien esta frase porque San Francisco de Asís decía algo muy semejante, que se acerque el oído al corazón del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se acerca este oído? ¿Cómo podemos nosotros también, para convertirnos, qué tenemos que hacer? Seguramente silenciar un poco el ruido de la casa, buscar sitios o una habitación donde podemos hacer un rato de oración, intentar levantarnos más temprano, acostarnos más tarde para poder escuchar al Señor. Solo escuchando al Señor con el corazón podemos enamorarnos cada día más, un poquito más, un poquito más. No es, este arte se aprende a través de la renuncia del mundo para poder entrar en el mundo de Dios. Entonces, son muchos filósofos también que han hablado como de un diálogo, que nosotros lo transformamos en duólogo. ¿Duólogo qué quiere decir? Un monólogo en dos voces. Cuando una persona habla, tú de hecho quieres argumentar las cosas con tus argumentos, pero tú de hecho no escuchas. Para escuchar se necesita dejarte entrar en el corazón de Dios y necesitas también abrir un corazón al corazón de Dios, esta capacidad de amar la persona que habla. Y creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un ejercicio hoy. Escucha a la persona, tu mamá, tu papá, las personas. Nosotros tenemos una gran necesidad de ser escuchados. San Pablo
con la conversión escuchó la voz del Señor y creo que 3 días allí en el silencio pudo hacer esta experiencia, tuvo esta experiencia como el apóstol Jacob decía, cada hombre que sea muy dispuesto a escuchar y lento en hablar, para no equivocarse. ¿Por qué? Porque muchas veces nos equivocamos y San Pablo era uno de los que más se equivocó, juzgando. No juzguéis y no seréis juzgado. Con la medida que medís se va a saber para medir para vosotros. Recordad que la conversión viene de la escucha. Recuerdo también un autor que lo cita también el Papa en este discurso de la comunicación y de qué importancia, porque al final la conversión del corazón es en la escucha. Los sacerdotes que hacen en el confesionario te escuchan. El mundo necesita mucha escucha. San Pablo se puso a escuchar la voz del Señor. De allí empezó la revolución en el corazón. Por eso es tan importante la escucha. Bonhoeffer es un protestante, un teólogo protestante que lo cita el Papa y él dice, nosotros tenemos que escuchar a través del oído de Dios si queremos hablar por la palabra de Dios. Esta frase es profunda. ¿Por qué? Porque nos dice, tú tienes que escucharlo primero al maestro para que puedas hablar a través de la palabra del maestro. ¿Cuántos de nosotros, de hecho, no pasa por esta fuerza de la escucha del maestro? No sintonizan ¿cómo se sintoniza? A través de la adoración, a través de las cosas que nosotros hacemos, a través de la alegría en el corazón. Nosotros tenemos que entender que estas cosas de la escucha lleva a la conversión, pero la verdadera escucha no es una escucha que como queremos nosotros. La escucha de la palabra de Dios te lleva a que Dios te pueda usar. Por eso nosotros cuando escuchamos esta frase decimos, ¿qué ha querido decir este teólogo protestante? Pues ha querido decir que nosotros tenemos que escuchar a través del oído de Dios. ¿Cómo escucha el sacerdote? A través del oído de Dios escucha el pecado y da misericordia. Escucha el pecado y da misericordia. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, una persona que nos chismorrea, dice cosas de otra persona, ¿qué hacemos? Transmitimos diciendo, yo no voy a hablar mal de esta persona, sino voy a bendecir. Cuando escuchamos, ¿qué transmitimos? Escuchas a tu marido y le transmites que para poder hablar a través de la palabra de Dios necesitamos escuchar. Escuchas a tu marido como si fuera un Jesús. Escuchas a tu mujer como si fuera un Jesús, a tus hijos como si fueran Jesús. Exigimos muchas veces, seguramente, al sacerdote, al papa, al obispo, le exigimos también escucha. Y creo que es pertinente, ¿no? Pero estamos dispuestos a escuchar nosotros porque somos tabernáculo, somos presencia de Dios. Y la palabra de Dios de hoy es fuertísima. Os voy a leer el Evangelio para que veáis cómo la Madre Iglesia nos lleva por el camino de santidad para que entendamos bien qué nos quiere transmitir, ¿no? El Evangelio es corto, pero es poderoso. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño.
impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera cosa que Jesús, cuando llama a los apóstoles, quiere transmitir a ellos lo que Él quisiera hacer para el mundo. Lo que el Dios Padre quiere transmitir a través de estos canales de bendición. Usar las manos de los sacerdotes, usar el corazón para que pueda amar el mundo, para bendecir el mundo, para a través de los sacramentos que lo santifique el mundo. Por eso lo manda, vas en todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero esta misión puede ser del sacerdote, pero también de una madre, de un padre. Una vez que te conviertes, Dios te puede usar en el sentido de poder poner su voluntad en la tuya. El que crea y se bautice se salvará. Quiere decir que la voluntad humana necesita rendirse, necesitas decir tu fiat. Decía, hágase tu voluntad en mí. Me gusta, no me gusta, yo no tengo que cambiar de marido. Como algunas de aquí, algunas mujeres piensan, voy a cambiar de marido porque en tanto me aburrí de este y voy a tener otro porque este es más guapo, más joven. Y no, Señor, no, es que otra forma. Jesús te está diciendo, lucha por tu matrimonio, lucha. Por eso nosotros tenemos un camino por hacer. Seguramente lo más cómodo es rechazar y no escuchar. Y escucharte a ti mismo diciendo, Jesús me dice esto, pero yo hago lo que me parece a mí. Y le digo que Jesús me dice esto, pero no es así. Dice Jesús también, estos son los milagros que acompañarán a los que han creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Cada confesión es un exorcismo. Si quieres que los demonios de la envidia, de la ira, cuando estás cargado de peso, escucha que Jesús te está diciendo, vete a confesarte. Escucha, porque esto te va a llevar a la conversión. Escucha la fuerza de Dios. Te perdono, pero tienes que venir y entregarme a través del sacerdote, al sacramento de la confesión, aquel pecado. Aléjate de la miseria. No, tú no eres miseria. La miseria se quita, se quita. Todos pecamos y todos necesitamos confesión. El Papa se confiesa cada semana, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los monjes, las monjas, todos nos confesamos. Necesitamos es tanta fuerza, tanto milagro en este sacramento, porque ¿qué hace Jesús? Te escucha. Y tú puedes decir lo que más te pesa, la cosa, quéjate. Puedes quejarte en un solo Dios, en un solo lugar, en el confesionario, no en otro sitio. No te lamentes no quejarte con tu marido, con tus hijos, con tu mujer, no. Quéjate en el confesionario, porque allí Jesús te va a decir, te amo, tranquilo, tengo misericordia contigo, no te quejes más, ánimo, y vas a ver cómo arroja los demonios de las lamentaciones. Recuérdate de toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María en la divina voluntad. Renuncio al espíritu de queja y pido el espíritu de alabanza, o renuncio al espíritu de no escuchar al Señor y pido un espíritu de escucha del Señor. Hablarán lenguas nuevas. ¿De qué lengua está hablando el Señor? Seguramente son idiomas diferentes, pero también te puedo asegurar, es un idioma nuevo. El amor de Dios. Cuando tú escuchas cómo te habla Jesús, penetra en tu corazón. Esta escucha, para poder hablar a través de la palabra del Señor, necesitas escuchar esta fuerza de Dios, esta alegría de Dios, esta buena noticia. Hay tanta noticia en el mundo. Podemos decir una invasión, inflación de tan grande número de información y nosotros no sabemos que es una sola buena noticia, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos dice Jesús está vivo. Los demás son noticias, pero con N minúsculo, no mayúsculo. La única noticia que tienes que alimentarte durante el día, y te aconsejo, repite esta palabra de Dios. Arrojarán demonios en mi nombre.
hablarán lenguas nuevas. Deja a Jesús que hable el lenguaje de amor, que pueda hablar en ti. Deja que convierta tu corazón. Por la mañana, lee el Evangelio y repítelo durante el día. Es tan poderoso el Evangelio leyendo y repitiéndolo en tu mente porque limpia los pensamientos. Si tú durante el día puedes decir, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, y lo repites, hablarán lenguas nuevas y arrojarán demonios, poco a poco te vas a llenar de la fuerza de Dios. Si puedes repetir, vayan todo el mundo y predica el Evangelio, siéntete enviado por Dios también. Esto pasa por la escucha al maestro, la escucha en la adoración, la escucha en el Evangelio, la escucha en la Eucaristía diaria. Cogerán serpientes en sus manos, quiere decir, se atreven a coger en manos cosas como serpiente, cosas, animales peligrosos, pero es más allá de coger serpientes en sus manos. Y es como enfrentar al demonio y no te dan miedo. Ahora, una madre, ¿cuántas madres se enfrentan al demonio? ¿Cuántos padres se enfrentan al demonio? Hay que enfrentarse al demonio. Al demonio no lo tienes que tener miedo. Tú tienes que decir con Jesús, voy a ayunar por mis hijos. Ves a tu hijo depresivo, se viste oscuro, o tu hija está perdida, está confusa sexualmente. Ponte la arma de la oración, de la adoración, de la palabra de Dios, póngala en tu casa. También el ayuno. Pide la gracia del ayuno para que puedas tener esta gracia de haber liberado a tu hijo, tu hija. También esta oración profunda, escucha al maestro, paz en tu corazón. Mamá, papá, abuelo, abuela, voy a liberar a tu familia, pero tú estés conmigo, ayuna, reza. Qué importante saber también este día de la conversión de San Pablo. En esta meditación que hacemos sobre la escucha que lleva a la conversión, qué importante saber que San Pablo cayó del caballo, escuchó la voz del Señor. Por 3 días se quedó sin comer, sin beber. ¿Cuántos de nosotros? Y se alimentó de Jesús seguramente y después hizo también este encuentro con Ananías. Y después se alimentó de Jesús seguramente y recobró la vista, ciego. Tenemos que muchas veces sanar esta mirada interior hacia nosotros mismos y mirada exterior hacia los demás. Esto hace una buena escucha. Muchas veces tenemos que limitarnos la vista para poder entrar bien dentro de nosotros mismos, porque viendo tantas imágenes en Internet, en YouTube, nos podemos perder. Y San Pablo cerró los ojos físicos, el Señor se lo cerró, se lo cegó, pero le abrió los ojos del alma. Entonces, si tú quieres que el Señor te abra los ojos del alma, esto es importante porque solamente se abren a través de una escucha profunda con los oídos de Jesús, de Dios, como Dios quiere ser escuchado. Por eso cuando decimos nosotros quiero en la divina voluntad, pues la divina voluntad es que yo escuche la palabra de Dios como Dios quiere ser escuchado, como Jesús escuchaba la palabra de Dios. Esa es la profundidad que nos da un cambio total de nuestra vida de actitud hacia la palabra de Dios. Y dice también, muchos de nosotros a lo mejor hemos hecho San Pablo, el ayuno de San Pablo se hace durante 40 días del ayuno, pidiendo la gracia, y también siempre es una gracia grande. Recuerdo cuántas personas escribieron. Yo fui uno de ellos que escribí cartas a personas para pedir perdón, las mandé email o llamada telefónica. Qué importante es que este ayuno de San Pablo te hace rendir tu voluntad, lo que tú no quieres hacer y lo hace Jesús en ti. Y qué importante saber que nosotros podemos dejar a Jesús que haga un milagro en nosotros. Por eso este ayuno de San Pablo es una gracia grande, te lo aconsejo después de hacer varias semanas, a lo mejor miércoles y viernes, un ayuno. Te lo aconsejo cuando Dios lo permite de pedir la gracia, porque muchas veces decimos, no puedo perdonar.
no puedo perdonar. Entonces podemos rezar por las personas que no pueden perdonar, que tienen rencor. Tenemos que pedir al Señor esta gracia, porque es una gran gracia, pero sin Dios no podemos. Por eso hay tanto rencor, tantas guerras en el mundo, porque en Jesús no está escuchado, porque Dios Padre no es escuchado, porque la palabra del Padre nuestro no llega al corazón. Perdona como también nosotros perdonamos. Solamente en Jesús se puede perdonar como los niños, perdonar y olvidar. Recuérdate de estas palabras de Madre Teresa de Calcuta. Para perdonar necesitas amar. Para olvidar necesitas humildad. Para perdonarte a ti mismo necesitas amarte como Dios te ama. Y para esto necesitas escuchar la palabra de Dios, escuchar cómo te ama a través de la palabra de Dios. Y para también olvidarte de tus propios pecados, tienes que confesarte y con humildad llegarás a descubrir que Dios te ama. Tú puedes ser aquel San Pablo o San Pedro que se humillaron y llegaron a olvidarse de sus pecados para ser en la humildad de Cristo y la sencillez del Hijo de Dios, llegar a ser nuevos Cristos. Si tú no te perdonas, no te olvidas, te castigas, muchas personas se castigan y dicen, Dios no puede perdonar mi pecado, todo lo puede perdonar. Como dice el Papa Francisco, nosotros nos cansamos de pedir perdón a Dios, pero Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Por eso, para perdonarte y para olvidar de tus propios pecados necesitas humildad, porque si no llegas a ser un Judas, te justificas de muchas cosas y al final esto no está bien. Pida al Señor que te dé esta gracia en esta escucha que te lleva a la conversión, para que seas el vino nuevo, bueno, el vino, el agua de la indiferencia o de la pereza, que se transforme en el vino nuevo del servicio, de la alegría, del amor de Dios. Si beben un veneno mortal, no le hará daño. ¿Qué quiere decir? El mundo te puede ir contra, pero si tú estás con Dios, Dios te salva. No tengas miedo de cualquier cosa que te puede entrar en las venas y te ponen unos venenos y todos. Téngale más miedo a la poca fe que tengas, a que no caigas de tu caballo como San Pablo en Damasco. Tenle más miedo a decir cuando te presentas delante de Dios, por miedo no hice esto, por miedo a lo que dirán, no ayudé a los pobres, por miedo no compartí mis bienes con los necesitados, por miedo no pedí perdón a mi marido, a mi mujer, por miedo no cambié mi vida. Esto sí que tienes que tener miedo delante de justicia de Dios, temor de Dios, porque dices, quien me reconoce delante de los hombres, yo también voy a reconocer delante de Dios Padre. Quien no me reconoce, yo tampoco. Temor de Dios, diciendo, y más importa lo que Dios me pide. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. ¿Cuántas madres, cuántos padres? Recuerdo bien una familia que estaba el niño enfermo de cáncer. Una hermana irlandesa quería ayudarles, pero se puso enferma, era mayor. Si recuerdo bien, es la hermana McKenna. Era muy famosa por su don de sanación. Y le dijo por teléfono a la familia, yo voy a rezar desde Irlanda. No puedo moverme en Estados Unidos, pero te pido el favor de hacer lo siguiente. ¿Qué? Pues os pido el favor de que vosotros pongáis de rodilla, apagáis la tele, apagáis la radio y os pongáis toda la noche a rezar el rosario. Eran los padres y los 6 hermanos. Uno estaba enfermo, quiere decir 5 hermanos, con los padres, 2, 7. Y el hermanito enfermo de cáncer en la cama. Se pusieron por 6 meses, cada día, rezar el rosario de rodilla y todos con la manita sobre el enfermito. ¿Qué ha pasado? Se sanó. Lo que puede hacer Dios con la fe. Pero claro, ¿qué tuvieron que hacer? Renunciar a la radio, a la tele,
y ponerse de rodilla y rezar por su hermanito, por su hijo. Esta es la fe. Si nosotros tenemos fe, podemos ver muchas cosas que cambien nuestra vida. Pregúntate, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la escucha? ¿Cómo escuchas a tu hijo, a tu hija? Si tú escuchas a Jesús, vas a poder hablar como Jesús hablaba. Pero si tú no escuchas a Jesús, de ti no saldrán palabras que pueden cambiar el corazón de tus hijos, podrán cambiar a las personas. No, será imposible. Piensa un poquito en este diálogo con Dios. ¿Cuál es tuyo? Recuerdo bien que este día un sacerdote en una Santa Misa que participé hablaba de Santa María Jesús Águeda, si recuerdo bien. Y esta monjita que vivió en el siglo XVII, quiere decir 1608, esta monjita de España, María Ágreda, pues era una monjita muy especial. Ella, los escritos dicen que se ha bilocado como 500 veces. Estuvo en México, se veía en México evangelizando y se encontraba en España como monja, abadesa, directora de un monasterio, al mismo tiempo. Esos son los dones que Jesús lo da. ¿Esto por qué es importante decir? Porque mientras estaba ella en monasterio, también tenía locuciones con Jesús, con la Virgen. Y en una de ellas, ¿por qué lo cuento en la fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo? Porque en una de estas le aparece la Virgen María. Estaba delante de la cruz llorando. Esta monjita, ella tuvo una experiencia como muy parecida a Luisa Picarreta. Vio a Jesús en la pasión y Jesús le dio el dolor dentro de sentir todo lo que ella sentía. Estamos hablando del siglo XVII, 1600. Y dentro esta monjita sentía todos los dolores de Jesús. En el momento que ella ve esta visión y ve a la Virgen María como llora y escucha una voz, era la voz o se le presentó como a San Pablo, como era uno de más irruentes a odiar al Señor y a estar alegre por la muerte del Señor. Entonces la Virgen María después la vio como postrada en tierra en una habitación, postrada rezando por la conversión de San Pablo, de Saúl. De aquí, lo que pasó en Damasco ya lo sabemos, pero podemos decir, ¿es verdad, no es verdad? Es una monja que vivió, María Jesús Águeda, lo puedes buscar en internet. Tiene muchos libros, fue muy sabia sobre los ángeles, sobre todas las visiones que le dio Jesús. Pero está claro, alguien intercedió para Pablo para ser un santo. Y si fue la Virgen María, imagínate qué bendición. La Virgen María intercede por tus hijos. Ahora, cuando tú le pides, Virgen María, convierte a mis hijos, si tú correspondes a su hijo, ella correspondió al Hijo de Dios. Dijo, conviértelo, porque puede ser un buen instrumento. El Hijo de Dios no puede decir no. Tú como madre, únete en la oración, o como padre, únete en la oración por la conversión de tus hijos. Pero lo primero, seas la escucha de Jesús. No juzgues. Ama. Deja que la palabra de Dios sale de ti. No salga palabras feas y ruientes de ti. Y después, haz lo que Jesús hacía. Rezaba por los demás, ayunaba y compartía lo que tenía. Las obras de caridad tienen esta fuerza. Como sabéis, la misión Ruach es ayuno, oración, caridad. Las obras de caridad nos hacen tiernos. Tú ayuda al pobre, porque Jesús va a hacer el milagro al corazón
un poco endurecido de tu hijo porque a lo mejor fue herido. Y a lo mejor Jesús, con un ayuno tuyo, te hará ver las heridas que a lo mejor le provocaste a tu hijo sin querer. Pero si la humildad va a vencer, le podrás escribir una carta pidiendo con un ayuno de San Pablo: Señor, dame la humildad para escribir a mi hijo el dolor que le provoqué. Verás que a lo mejor tú dices: sí, estuve en un periodo cuando yo me divorcié, yo me separé, o yo peleaba con mi marido, con mi mujer, pero los hijos absorbían todo. ¿Cuándo se ven todas estas heridas? No se ven a los 2, 3, 5 años, se ven con 15, 20, 30 años. Entonces tú te preguntas: ¿por qué mis hijos no me escuchan? Porque tienen tapados los oídos con aquellos gritos, con aquellas palabras hirientes, con aquella incoherencia de vida tuya, con aquellos que tú no correspondías a Dios. Mientras no se destapa aquellos tampones que se pusieron por nuestra incoherencia, hasta que nosotros no somos humildes, pedimos perdón, porque a través del perdón el Señor saca aquellos tapones y tampones que bloquean el diálogo con Dios, no podemos dar el paso hacia Dios. ¿Cómo se puede hacer? Pide la gracia del ayuno, de la oración. Haz caridad. Reza por los antepasados. Si sientes que en tu familia hay un espíritu que no corresponde, que no es bueno, dice: ¿por qué en toda nuestra familia hay demasiado chismorreo, hay demasiada división? ¿Por qué somos tan críticos? ¿Por qué somos tan poco agradecidos? Pide a Dios: Señor, ilumíname. ¿Con qué familiar tengo que empezar a rezar para que se rompan las cadenas? Las cadenas que sea de la soberbia, de la lujuria, de la pereza, de la envidia. Y pide las misas gregorianas por tus antepasados, porque eso te va a ayudar mucho a ti y a ellos. Y una cosa más también, que cada uno de nosotros sepamos bendecir. Cuánto bien esta noche. Yo te pido el favor en este momento. Si tú estás en la casa con tu marido, te pido el favor ahora mismo que te vayas y le des una bendición diciendo: Dios te bendiga, querido marido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, querido hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me puedes bendecir tú también? Lo que estoy diciendo es muy poderoso. Yo lo puedo reconocer. Lo estoy haciendo con mi papá y le pido la bendición. También con mi hermana, cuando me habla con ella, me hablo más a menudo con mi papá. Y cada semana, cada vez recibo la bendición y él me da la bendición. Yo le doy la bendición y él me da la bendición. Sí, me dices: yo soy sacerdote, tú también, sacerdocio real. Ahora, dale la bendición, porque cada vez que das la bendición, se quita un demonio entre vosotros y la comunicación empieza a fluir. Hazlo con humildad, pero atención, no es que tú quieres dar la bendición, Jesús quiere dar esta bendición. Ahora, hazlo, porque recuerdo una persona que no se llevaba bien con su mamá, pero esto le llevaba a que no aprenda, por ejemplo, un idioma, porque la mamá era profesora de un idioma. Entonces, le bloqueaban y no podía aprender aquel idioma. Hasta el día que dice: yo pido que el Señor me ayude a escuchar como Jesús escucha. En aquel momento, esta chica pide: mamá, yo te bendigo y perdóname. Y fue por teléfono. La mamá empezó a llorar y le dio la bendición. Después se desbloqueó algo en ella, que empezó a aprender aquel idioma. La falta de amor y de perdón es muy poderoso, que sepáis, la bendición. Y la falta de perdón y de amor también es muy fuerte. Ahora, levante la mano los que van a llamar ahora mismo a sus familiares, a su papá, y ahora mismo le diga: mamá, papá, te amo, te bendigo en el nombre del Padre, por favor, bendígame tú también. Y todos los días que vas a llamar a tu madre, a tu padre, a tus hijos, te pido que los bendigas, porque y pida la bendición,
pídala, aunque seas la madre, aunque seas abuela, pida al chiquitín. Pide la bendición, dile a tu abuela, dale una bendición a tu abuela. Aquella bendición es poderosa porque es limpia, es pura. Y dile y que aprendan a bendecir. Porque si aprenden a bendecir, se quita de la maldición, de maldecir. Entonces, poco a poco le explicas que bendecir no es maldecir. Ahora mismo hacer esta gran bendición y todos los días cuando vas a hablar con los tuyos, que sepas dar la bendición y exigir la bendición con amor, diciendo, mamá, tengo que irme, tengo que acabar la discusión, pero por favor, ¿me das tu bendición? Y simplemente le dice, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios te bendiga, hija. Y tú, mamá, Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Puedes invocar el Espíritu Santo, puedes. Yo recuerdo bien que cuando empecé a hacerlo con mi papá, fue una fuerza grande, una fuerza de Dios que entra en tu corazón porque se rompe las cadenas de la división, de la confusión, del no hablar y hablar tontería. Y vas a ver que cada vez que tú vas a hacer esto, wow, es poderoso. ¿Cómo se hacen con los que están en el cielo? Pues simplemente puedes recordarlo con misas gregorianas, diciendo, mamá, Dios te bendiga, he pedido estas misas, participo en la misa de mi parroquia, pero también te pido con esto, te bendiga, Dios te bendiga, mamá, bendígame desde allí donde estés. Se comunica, pero no tienes que invitar que venga contigo, porque algunos tienen hasta la ceniza en la casa, no está bien esto, no. Poner las cenizas en el cementerio y soltad los familiares. Dios le quiso ir para el cielo, pide la bendición, pero también da la bendición. Eso es muy poderoso porque la escucha cambia el corazón y te hace un corazón de Dios para hablar para los demás. Yo os bendigo esta noche. Esperemos que cada uno de vosotros haya podido sentir la alegría de Dios en su corazón, en su conversión, pero la conversión que sepáis que es cada día. Escucha la palabra de Dios. Después que la escuchas, habla la palabra de Dios. Comunica a tu madre, tu padre. Busca en internet, por ejemplo, Santa María de Jesús, Águeda, y ves tantas cosas preciosas que esta monjita bilocada en varios ríos y cuántas cosas maravillosas puedo hacer. Busca la conversión de San Pablo y pide una gracia del ayuno de San Pablo. Deja que Dios suene en tu corazón, que palpite en tu corazón, sintoniza los latidos de corazón de Jesús en los tuyos y deja que resucite tu alma. Os bendigo y os pido también que recéis por mí. Seguramente lo habéis hecho, pero nunca es cada día. Si podéis hacer una corona de la misericordia, si podéis hacer 100 requiem, lo tenéis. Espero que sean mandado cada día. Y si no lo mandan los de la misión, pues por favor, hacedlo todos los días, los 100 requiem. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio necesitan tanta ayuda. Y nosotros podemos y tenemos que hacerlo también con el amor. Por eso os exijo también que la bendición, después que os doy la bendición, den Espíritu Santo, Espíritu de amor, de ternura y misericordia sobre cada uno de vosotros. Sobre nuestra mente para pensar como Jesús piensa, sobre nuestro corazón para que amemos como Jesús ama, sobre nuestra boca para que hablemos la cosa de Dios con el amor de Dios, sobre nuestros ojos para que mirar como Jesús mira, para que la divina voluntad se apodere de nosotros, de todas las facultades físicas, mentales, espirituales, para poder ser una presencia de Jesús en este mundo, de Dios, de hijos de Dios, cariñosos, amorosos, para que podamos escuchar la palabra de Dios como Jesús escuchaba y nos convirtamos como San Pablo se convirtió, para que seamos una presencia viva de Dios en este mundo y que nos transforme nuestro corazón en un corazón de Dios. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y también nos llene de paz. Ahora, en un momento de silencio, os pido también que me bendigáis a mí con una bendición de corazón y que
Si podéis rezar cada día, pues también os pido estas oraciones, porque se necesita siempre. Gracias Jesús, gracias Virgen María, por esta bendición, por cada una de las personas que están acá, que la están escuchando, que están mirando, llénalo de paz, de amor. Gospa Maika Moya Kranica Mira, Gospa Maika Moya Kranica Mira, Gospa Maika Moya Ti. Gospa Maika Moya Ti. Es una canción de la Virgen María de Medjugorje. Y la que conocemos nosotros en la misión es Buenas tardes María, buenas tardes Madre mía, buenos días María, buenos días Madre mía. Que el día será lindo para mí, será lindo para ti en armonía. Y que el día será lindo para mí, será lindo para ti en armonía. Buenas tardes, buenos días María, buenas noches Madre mía. Os doy un abrazo de Jesús a Jesús, agradezco a toda la misión. Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión.